Hola, me llamo Miguel Ángel Copado y estamos en un nuevo vídeo del curso de ciclo formativo de grado superior, diseño en fabricación mecánica. En esta ocasión estamos hablando del módulo número 3, que se llama diseño de herramientas de procesado de chapa y estampación. Estamos en la unidad formativa 1 y en la parte de conformado por deformación volumétrica. En este caso estamos hablando ya del último tipo, que es el estirado. Hoy hablaremos de la generalidad del estirado, haremos el análisis matemático de los procesados de estirado, comentaremos cuáles son los equipos que se utilizan para este proceso, cómo prepararemos previamente el material para estirarlo y finalmente hablaremos de un caso en particular de estirado, que es el estirado de tubos. Bueno, el estirado es una operación en la que cogemos una barra, una varilla, un alambre y tiramos de él a través de un troquel para reducir la sección. En principio es un proceso muy parecido a la extrusión, solo que cuando extrudíamos un material, los esfuerzos que se producían básicamente eran compresión del pisón que comprimía el tocho contra el troquel. Y en cambio, en el estirado tenemos, por una parte, los esfuerzos de tensión producidos por el estiramiento del alambre, y por el otro lado tenemos unos esfuerzos de compresión al estirar el alambre, que se comprime el alambre inicial contra las leches del troquel. En principio tenemos varios tipos de estirado, ¿vale? Nosotros vamos a hablar hoy de lo que es el estirado de alambres y barras, ¿vale? Aunque haremos una pequeña mención a el estirado de láminas, ¿vale? Nosotros también podemos hacer estirado de láminas enteras, no tiene por qué ser elementos de sección circular. La diferencia básica entre lo que es el estirado de alambres y de barras es el diámetro del trabajo inicial. En principio, cuando los diámetros son grandes, inicialmente estamos hablando de estirado de barras, y conforme se va disminuyendo y llegamos a diámetros pequeños, hablamos de estirado de alambres. Como hemos comentado antes, tenemos básicamente dos tipos de estirado, que es el de alambres y barras. La diferencia entre ambos, hemos dicho que partía inicialmente del diámetro de las piezas iniciales, mientras que las barras son diámetros grandes, los alambres son diámetros relativamente pequeños. Esto nos produce otra diferencia, que es el tipo de procesado. Cuando hablamos de barras, al ser diámetros grandes, normalmente se tratan de piezas totalmente rectas, piezas individuales, que las hacemos pasar por la abertura del troquel para realizar un estirado. En cambio, cuando hablamos de alambres, estamos hablando de rollos de alambre con un diámetro inicial relativamente pequeño, que los queremos alargar para convertirlos en diámetros todavía más pequeños. Esto, claro, lo bueno de tenerlo por rollos es que incluso se podrían soldar el final de un rollo con el siguiente para conseguir lo que se llama un estirado continuo. En una relación de estirado aparece un nuevo concepto, que es la reducción del estirado, ¿vale? Aquí tenemos la fórmula, si me deja escribir. ¿Vale? En la que lo que nos está relacionando es el área, la reducción del área inicial respecto al área inicial, ¿vale? Por eso normalmente se expresa como si fuera un porcentaje. También es importante otro concepto, que es el draft, que es básicamente la diferencia entre los diámetros original y final del material. Bueno,
pues vamos a empezar con el análisis matemático de todo el proceso de extrusión. Si nos fijamos en la imagen, podemos definir lo que son diámetro inicial y diámetro final, que ya sabemos que la relación entre ellos nos da lo que es la reducción. También vemos que la fuerza es tirando del material, no como en la extrusión, que es comprimiendo el material. Vemos que el apoyo del material sobre el troquel puede tener un cierto ángulo y que eso provoca que el material comprimido tenga una longitud de contacto contra el troquel. Bueno, pues viendo ya los factores que intervienen en un proceso de estirado, vamos a analizar el proceso inicialmente como si fuera un proceso de ideal. ¿Eso qué quiere decir? Que calcularemos que no existe fricción y que la deformación es homogénea. En ese caso, la deformación real o ideal se puede calcular mediante esta fórmula. Si nosotros tenemos ya calculada la deformación ideal, podemos calcular también el esfuerzo que resulta de esa deformación. Y se utiliza esta fórmula en la que el esfuerzo promedio de fluencia es este. Bueno, habiendo analizado ya lo que sería el proceso ideal, nosotros sabemos que el proceso no es ideal. Porque básicamente hay factores que alteran la idealidad del proceso, ¿vale? Uno sería que la deformación no es homogénea. Otro sería que tenemos un ángulo a la entrada del troquel. Y el tercero es que existe un coeficiente de fricción entre el material de trabajo y el troquel. Aplicando esos parámetros aparece lo que se llama la ecuación de Shay, que es esta ecuación que tenemos aquí. En esta ecuación, como vemos, tenemos incluido el coeficiente de fricción, el ángulo del troquel y un factor que se utiliza para compensar que la deformación no es homogénea. Ese factor lo podemos calcular mediante esta fórmula, donde D es el diámetro promedio, que lo podemos calcular haciendo la media del diámetro de la salida, y LC es la longitud de contacto, que mediante trigonometría sería fácil encontrar, que se puede calcular con esta fórmula. Bueno, pues una vez analizado el proceso, nos falta por calcular lo que sería la fuerza que se necesita para realizar el proceso estirado. Pues analizando esa fuerza, sabemos que la fuerza es el área por el esfuerzo. Utilizamos el área final por el esfuerzo que hemos calculado antes mediante la ecuación de Shay, y nos sale la fórmula esta. Bueno, veamos un ejemplo. Un alambre se estira desde un troquel de estirado con un ángulo de 15 grados. El diámetro inicial es de 2,5 milímetros y el diámetro final es de 2 milímetros. El coeficiente de fricción de la interfaz trabajo-troquel es 0,07. El metal tiene un coeficiente de resistencia K de 205 megapascals y un exponente de endurecimiento de deformación N igual a 0,20. Determinar el esfuerzo de estirado y la fuerza de estirado en esta operación. Bueno, lo primero que debemos calcular es el coeficiente para los procesos en que la deformación no es homogénea, ¿vale? Para eso necesitamos calcular el diámetro promedio, que sería la media de los dos diámetros, entre este y este, o sea que da 2,25, y la longitud de contacto, que lo podemos calcular mediante la fórmula esta. Una vez calculado eso, ya podemos
utilizar la fórmula del coeficiente de proceso en que la deformación no es homogénea para sacar el coeficiente cero, diámetro o lo que sea. Después calculamos las áreas respectivas antes y después del estirado y tenemos que el área inicial son 4,91 milímetros y el área final claramente es menor porque estamos estirando el material. A partir de esas áreas ya podemos calcular la deformación ideal y el esfuerzo promedio de fluencia. Y una vez que tenemos todo esto, podemos calcular el esfuerzo estirado según la fórmula esta. Y obtenemos que el esfuerzo estirado, según la ecuación de Shea, es esto. Para calcular la fuerza de todo el proceso estirado, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el esfuerzo estirado por el área de salida, con lo cual obtenemos la fuerza de todo el proceso de extrusión. Bueno, en este momento nos queda analizar por qué en un proceso de estirado lo hacemos de forma escalonada. ¿Por qué no hacemos como en el proceso de extrusión, que lo que hacemos es directamente en un solo paso de extrusión llegar al resultado final? Bueno, pues esto tiene una causa bastante fácil de comprender, que es si nosotros vamos aumentando la fuerza de estirado, ¿vale? La fuerza de compresión que se produce antes del troquel también aumenta. Llegará un momento en que la fuerza que estamos haciendo estirando es mucho mayor que la fuerza de compresión contra el troquel, con lo cual es más fácil que se alargue el material que está fuera del troquel a que fluya el material dentro del troquel para crear material nuevo, ¿vale? ¿Qué pasa? Y si nosotros seguimos aumentando esa fuerza, al final lo que pasa es que el estiramiento del material fuera del troquel haría que el alambre se rompiera. Entonces nos encontramos ante un dilema. ¿Cuál es la reducción máxima que podemos hacer? Pues para encontrar la reducción máxima podemos imaginar un proceso en el que el metal es perfectamente plástico, no tiene fricción y no hay pérdidas de trabajo. Entonces, en este caso, el esfuerzo de estirado máximo es igual a la resistencia a la fluencia del material de trabajo. O sea, como n es igual a 0, tenemos que el esfuerzo promedio de fluencia es igual al esfuerzo de fluencia, ¿vale? Utilizando esos datos y aplicándolos en la ecuación del esfuerzo, obtenemos que el esfuerzo es igual a I. Si analizamos esta ecuación, ¿vale? Estas dos partes nos dan que aquí falta un logaritmo neperiano, por cierto, que está mal. Logaritmo neperiano, ¿vale? Que el logaritmo neperiano de a sub 0 y a sub f es igual al logaritmo neperiano de 1 partido por r, y que eso es igual a 1. Analizando esto, obtenemos esto, que podemos quitar los logaritmos, y para que eso se cumpla, solo se puede cumplir teniendo en cuenta solo se puede cumplir cuando la
la deformación sea 1. Con lo cual, inicialmente, idealmente, la deformación máxima que podemos realizar es 1. Para que la deformación máxima que podemos realizar sea 1, tenemos que la relación entre las áreas tiene que ser igual al número e. Y si analizamos ese número e en función de la reducción, nos dará que la reducción máxima teórica que podemos realizar no puede superar el 0,632 en cada paso de estirado. Esos datos son teóricos, ¿vale? Y se ignoran ciertas cosas, por ejemplo, los efectos de fricción, el endurecimiento del material por deformación, con lo cual se puede utilizar como unos límites teóricos, pero en la práctica lo que se utiliza es 0,50 para estirado simple de barras y 0,30 para estirado múltiple de alambre. Bueno, si hablamos de cómo se practica el estirado, normalmente el estirado se realiza en operaciones en frío, en trabajo en frío. Normalmente se utiliza para producir secciones redondas, aunque también se pueden crear secciones cuadradas y de otras formas. Cuando hablamos del proceso de estirado del alambre, se utiliza para producir cables, alambres, alambre para cercas, ganchos de ropa, etcétera. También se utiliza para producir varillas para hacer clavos, tornillos, remaches y varios artículos de ferretería. En cambio, el estirado de barras se utiliza para producir barras de metal para mecanizarlos después mediante forjado o con otros tipos de procesos. Las ventajas del estirado son una muy importante, es el estrecho control dimensional. Las tolerancias que se consiguen son muy buenas. Esto va ligado. Si conseguimos tolerancias muy buenas, también solemos conseguir buenos acabados superficiales. Después, como estamos deformando en frío, cuando un metal se deforma en frío, lo que hacemos es mejorar propiedades mecánicas como son la resistencia a la dureza, ¿vale? Y este proceso es muy fácil adaptarlo a actividades de producción. ¿Por qué? Porque conseguimos altas velocidades, 50 metros por segundo, y eso nos ayuda a conseguir producciones económicas de grandes cantidades. En el caso de las barras, ¿vale? Lo que conseguimos es material para maquinado, en el que ya tenemos tanto buen acabado como buen control superficial y dimensional. Cuando hablamos de equipos de estirado, normalmente debemos siempre diferenciar entre lo que es el proceso de estirado de barras del de alambre. En este caso, hablando del estirado de barras, este proceso se realiza con un banco estirado, como el que tenemos en la fotografía. Este banco estirado consiste en una mesa en la que tenemos la mesa de entrada, un bastidor de troqueles, ¿vale? Donde podemos tener uno o varios troqueles colocados, la corredera, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros introducimos las barras por dentro del troquel. Seguramente tenemos que hacer un pretratamiento de esas barras para que entren por el troquel. Las cogemos a la corredera, y la corredera, mediante el cilindro hidráulico, lo que hace es estirarlas. Al estirar esas barras, lo que hacemos es que el material fluya por dentro del troquel y reduzca su sección. Si hablamos del estirado de alambre, esto se realiza en máquinas estiradoras continuas.
¿En qué se basan? Nosotros vamos intercalando troqueles y lo que hacemos es introducir el alambre por el primer troquel, ¿vale? Y a la salida colocamos el siguiente. Como tenemos distintas velocidades, ¿qué tenemos que obtener? Tenemos que obtener una forma de igualar esas velocidades. Eso se iguala mediante los tambores intermedios que colocamos delante de cada troquel. Esos tambores pueden tener diferentes diámetros o tener diferente número de vueltas enrollados. Importante de las máquinas para el proceso estirado son los troqueles. Como vemos en la fotografía, básicamente un troquel tiene 4 zonas importantes. La zona de entrada normalmente es una zona donde no toca el material y lo único que hace es redirigir la entrada del material hacia la zona de aproximación. La zona de aproximación es un cono que tiene un ángulo en el cual se produce, en esta zona es donde se produce el proceso de estirado y la reducción de sección. Después tenemos la superficie de cojinete, que sería toda esta zona, ¿vale? Que es donde se determina el tamaño final del material estirado. Y después tenemos una zona que se llama relevo de salida, que es la zona por donde sale, que suele tener un ángulo de 30 grados. El ángulo de entrada o ángulo de aproximación suele estar entre 6 y 20 grados. Para realizar los troqueles de estirado se utiliza normalmente acero de herramienta o carburo cementado, y cuando necesitamos altas velocidades se hace un tratamiento superficial con diamante, puede ser sintético o natural, donde en la superficie de desgaste. Antes de comenzar el proceso de estirado, necesitamos preparar el material para realizarlo. Básicamente esa preparación tiene 3 fases. La fase número 1, que es el recocido, la fase número 2, que es la limpieza, y la fase número 3, que es el afilado. El recocido, lo que hacemos es aumentar la utilidad del material para que pueda deformarse de tal forma que fluya el material dentro del troquel. En caso de tener varios pasos de estirado, normalmente lo que se suele hacer es varios pasos de recocido. Cuando acaba el recocido se necesita una limpieza del material, sobre todo para eliminar los contaminantes de la superficie, por ejemplo el óxido y la corrosión. Esto se puede hacer mediante baños químicos o con limpieza con chorro de municiones. En algunos casos se lubrica la superficie después de la limpieza. Y el afilado implica la reducción del diámetro en el extremo inicial del material para que pueda insertarse del troquel de estirado. Esto es para iniciar el proceso. Normalmente se realiza un estampado, laminado o torneado. Cualquiera de los tres procesos serían correctos para afilar el material. El extremo de afilado del material se sujeta a las mordazas de la corredera o a los dispositivos para iniciar el proceso de estirado. Ya habíamos hablado de que el estirado también se utiliza para el estirado de tubos. ¿Qué conseguimos al estirar un tubo? Pues podemos conseguir 2 cosas básicamente: reducir el diámetro del tubo y o alterar el espesor de las paredes de los tubos. Esto se realiza sobre tubos que no tienen costura, por ejemplo tubos que sean
fabricados, se han hecho mediante fusión. Básicamente tenemos dos tipos de estirado de tubos, con o sin mandril. El método más sencillo es el estirado sin mandril, como vemos en la figura. Esta. ¿Vale? En esta figura, ¿qué hacemos? Hacemos pasar un tubo por un troquel y mediante estirado hacemos que se reduzca el diámetro del tubo. En cuanto al diámetro del tubo no hay problema. El problema aquí donde viene en que no tenemos control sobre el espesor de ese tubo, ¿vale? A la salida. Para eso, para conseguir tener un poquito más control sobre ese espesor, se crearon dos nuevos métodos. Básicamente es utilizando mandriles. Uno se denomina mandril fijo. Lo que hacemos es, por dentro del tubo y mediante una barra fija, fijamos un mandril, ¿vale? Y a través de ese mandril vamos estirando el tubo. Como son tubos y son piezas de una longitud relativamente corta, en principio nos sirve. ¿Qué problema tiene? Que cuando las longitudes van aumentando, mantener una barra como esta fija de una longitud muy larga sería demasiado costoso. Para eso se trajo el siguiente proceso, que se llama de tapón flotante. Lo que se utiliza es un tapón que está muy cómodo en la posición del troquel, en la posición del troquel y el tubo, ¿vale? En esta zona, ¿vale? Se coge, se coloca en esta zona y el propio estirado del material hace que las fuerzas de compresión que realiza el troquel y el tubo sobre el tapón evitan que se salga de su sitio, ¿vale? Entonces con esto lo que hacemos que es evitarnos el problema de la longitud de los tubos. Hemos acabado la parte de la unidad formativa 1 sobre deformaciones volumétricas. Espero os haya gustado y nos vemos en otros vídeos. Un saludo.